La asimetría interocular, estructural y funcional de la mácula en pacientes con miopía alta. Empezaremos nuestra presentación hablando sobre una introducción, luego los estudios previos y antecedentes, nuestros objetivos, la metodología, resultados de la discusión, conclusiones, limitaciones del estudio y los trabajos derivados de la tesis. Bueno, la retina es un tejido sensible a la luz que se encuentra en la parte posterior del globo ocular, en la superficie interior del ojo, y está formada por varias capas de neuronas interconectadas mediante sinapsis. Tenemos el epitelio pigmentario, que es la capa más externa del ojo, la capa de las células fotorreceptoras, la capa limitante externa, y luego la capa nuclear externa, que tiene los núcleos de las células fotorreceptoras. Y luego tenemos la capa plexiforme externa, que tiene los sinapsis entre las células fotorreceptoras y las células bipolares. Y luego la capa nuclear interna, que tiene los núcleos de las células bipolares, amacrinas y horizontales, marcando las capas. Y luego tendremos la capa plexiforme interna, que tiene los sinapsis entre las células amacrinas bipolares y las células ganglionares, la capa de las células ganglionares. Después tendremos la capa de las fibras del nervio óptico, que tiene las axones de las células ganglionares. Y por último, la capa limitante interna, que nos separa la retina del vitreos. También tenemos la coroides, que es una membrana profusamente regada por vasos sanguíneos, que se encuentra, y es un tejido conectivo que se encuentra entre la retina y la esclerótica, y su función principal es mantener la temperatura del globo ocular constante y nutrir algunas estructuras del globo ocular. Las estructuras oculares, como la retina y la coroides, pueden ser alteradas por la presencia de ciertas condiciones oculares, como la miopía alta o la miopía patológica. La miopía igual es el globo humano normal, pero la miopía es un defecto del ojo humano que nos produce una visión borrosa de los objetos lejanos. La miopía alta se caracteriza por la presencia de un error refractivo superior a 6 dioptrías y una longitud axial superior a 26 milímetros, con alto factor hereditario más frecuente en mujeres, y está asociada con un gran número de alteraciones oculares, como alteraciones retinianas, glaucoma y cataratas. Y en algunos casos puede ser asociada con cambios degenerativos, y cuando se llama la miopía patológica. De aquí viene la importancia de saber qué valores o qué factores hacen que una miopía alta que vuelva patológica. Vale. Antes de hablar de estos factores, vamos a hablar sobre la prevalencia de la miopía alta en España, entre 2 a 3%, en Cataluña 1,75%, y los afiliados en la ONCE son casi 17%. Los factores que nos hacen cambiar de una miopía alta a una patológica: la edad, la función visual y la frecuencia de los cambios de la coroides y la retina. Bueno, vamos a hablar sobre los signos de la miopía patológica. Tenemos un cono miópico, aspecto de groide, atrofia coreo-retinal focal, estrías en lacas, neovascularización, hemorragias lumulares subretinianas. Y las complicaciones asociadas con una miopía patológica son un astaceloma, desprendimiento retiniano rigmatogeno, retinosquisis y desprendimiento peripapilar.
Los síntomas: disminución de la agudeza visual, disminución del nivel visual nocturno, mediosopsias, miodesopsias y metamorfopsias. Vale. Las asociaciones de esa condición ocular a nivel ocular son las cataratas, glaucoma y ambliopía. Aquí tenemos la disminución de la agudeza visual, escotomas, miodesopsias, metamorfopsias y la disminución de la visión nocturna. Los instrumentos utilizados para la exploración en la miopía alta o patológica son tomografía de coherencia óptica, que nos da una medición de la estructura ocular, tanto para medir el grosor retiniano como el coroideo. Una microperimetría, que nos da la medición de la sensibilidad retiniana a nivel macular. Sí, vale. Aquí tenemos la foto de la prueba del OCT. Podemos ver que es una prueba que nos da una evaluación, una fotografía o una retinografía no mediática, un mapa general del grosor retiniano, nos da también un mapa del grosor retiniano a nivel macular. Como podemos ver que el mapa está dividido según los cuadrantes oculares: nasal, temporal, superior, inferior, y luego veremos que la medición fue según los anillos. El primer anillo, que es 1 milímetro lejos del centro de la mácula, 2-3 milímetros nasal y igual para el resto. También nos da una fotografía que es el base scan de las capas retinianas. La importancia o la utilidad clínica de este aparato, que nos da una evaluación de la retina, el glaucoma, una evaluación del segmento anterior, y se utiliza en la investigación. Tenemos 3 tipos del OCT: el time domain, spectral domain y el swept source. Hemos utilizado en este estudio el segundo, el spectral domain, porque no tuvimos el último, el swept source, es recién salido en el mercado, y solo tuvimos acceso en la recogida de datos cuando hemos empezado este estudio con el spectral domain. Vale. La fotografía o la hoja de los resultados de una microperimetría, como vemos aquí, tenemos una retinografía no mediática del fondo de ojo, una microperimetría automática, un análisis de la fijación. Podemos ver, aquí tenemos 2 índices importantes, que es la media global de la sensibilidad retiniana, y tenemos la Macular Integrity Índice, que es la media que coincide con una persona normal igual de franja de edad. Tenemos 3 tipos de la microperimetría: microperimetría 1, OCT Scanning Laser Ophthalmoscope, y el Maya Macular Analysis Integrity Assessment. En este estudio hemos utilizado el Maya, y la utilidad clínica de este aparato para medir el impacto funcional de la visión de una maculopatía se utiliza en baja visión, sobre todo en la rehabilitación visual, de cómo podemos utilizar el campo periférico. El tipo de fijación nos da una idea del grado de la agudeza visual exacta y se utiliza también en la investigación. El objetivo general de este estudio fue explorar la asimetría intraocular de la función visual macular mediante la microperimetría y la asimetría de las estructuras oculares retinianas y coroidea utilizando el OCT en pacientes con miopía alta. Todavía no hemos empezado en la sección que habla sobre los objetivos, pero
la idea es descartar la idea global del trabajo. Ahora vamos a hablar sobre los estudios previos y antecedentes. Hemos encontrado varios estudios que exploraron la asimetría estructural y funcional en pacientes con alteración macular, con DAMAI, con diabetes, en pacientes normales en miopía. Y vamos a hablar sobre los estudios previos. Son dos grupos, un grupo de control o un grupo normal y un grupo que tenía miopía. El grupo de control, a nivel del espesor retiniano, los valores encontrados del grosor de la capa de las fibras del nervio óptico en el estudio realizado por Shah y Dove, en ambos ojos seguían la regla ISENT. Aquí, estas letras indican los cuadrantes del fondo de ojo y representa el color verde donde ha sido más grueso ese cuadrante y el rojo más de lado. La conclusión del estudio realizado por Wu. En pacientes normales la retina se adelgaza progresivamente hacia la periferia. Ahora vamos a hablar sobre los estudios previos en el grupo de control, hablando sobre el espesor coroideo. Los valores encontrados en el estudio realizado por Ding fueron más gruesos en el cuadrante temporal que el cuadrante nasal solo en el tercer anillo, lejos del centro, 3 milímetros lejos del centro de la mácula. En el estudio realizado por Sim, las diferencias interoculares en el grosor coroidal encontró que la diferencia de los límites de tolerancia fueron entre 0,38 y 135,13, hablando del grosor coroidal a nivel de la fobia. Y si hablamos sobre la sensibilidad retiniana, los estudios previos, el estudio de Fusaura encontró la mínima sensibilidad retiniana y fue en el centro de la mácula en ambos ojos, y en este estudio también utilizaron el Maya. Vale, ahora vamos a hablar sobre el grupo miope, tanto para el espesor retiniano como el coroideo. En la conclusión del estudio realizado por Zaben y el estudio realizado por Zil, encontraron que el espesor retiniano y el espesor coroideo se alteran con el error refractivo. La sensibilidad retiniana en el estudio realizado por Zaben encontraron una relación positiva entre el grosor coroideo y la sensibilidad retiniana y negativa con el error refractivo. Vale. Entonces, en pacientes que tenían miopía alta, en los estudios previos han evaluado la sensibilidad retiniana en el área macular y han hecho una medición o una exploración de la estructura ocular, el grosor retiniano y el grosor del de la coroide, pero ningún estudio ha investigado la asimetría, la diferencia entre el ojo derecho y el izquierdo, tanto para el aspecto estructural como para el aspecto funcional en la zona macular. En la foto de arriba podemos ver la exploración del Maya, donde los puntos negros presentan un ascotoma, y tenemos la medición o la exploración en este instrumento que se evalúa la zona macular en 37 puntos, un punto central y 3 anillos. Cada anillo tiene 12 puntos y el valor máximo en decibelios es 36. Y bueno, un método de control de la fijación central. Siempre tenemos que marcar dónde está el nervio óptico antes de empezar la prueba, y así veremos si nos da el valor 0, significa que aquí no tuvo visión al demostrar el estímulo sobre el nervio óptico. Y abajo la evaluación será en el centro de la zona macular y 1 milímetro, 2 y 3 lejos de la mácula a nivel nasal, temporal, superior e inferior. Ahora
vamos a hablar sobre nuestros objetivos. Como os he dicho antes, el objetivo general de la tesis es explorar la asimetría interocular de la función visual en el área macular mediante la microperimetría y la estructural utilizando el OCT para hacer la medición del grosor retiniano y el coroideo en pacientes con miopía alta. Ahora, de raíz de este objetivo general, se desarrollaron 7 objetivos específicos. Vamos a hablar en 12 grupos. Tenemos 3 objetivos para evaluar el grosor retiniano macular en pacientes normales, el grosor coroideo macular en pacientes normales, la sensibilidad retiniana en pacientes normales de la área macular. Como estos E3 tenemos igual pero en el grupo miope. Y por último tenemos el objetivo de analizar la relación entre los cambios estructurales y funcionales en pacientes con miopía alta y estudiar la relación entre estos cambios con el error refractivo. Ahora vamos a hablar sobre la metodología. Vale. Esta diapositiva nos da un sumario del trabajo o de la metodología de nuestro trabajo en este estudio. Nuestros pacientes acudieron a nuestro gabinete óptico entre abril 2014 y junio 2016, después de tener un consentimiento informado firmado por estos pacientes. Hemos tomado un análisis, la agudeza visual, hemos hecho un examen subjetivo, una evaluación utilizando la lámpara de andadura, un piomicroscopia. Hemos tomado también la medida de la presión intraocular, la microperimetría antes de realizar por último el OCT. Y luego se pasaron al servicio telemedicina que tenemos en nuestro gabinete. Este servicio, nuestro gabinete por la web, está conectado con un equipo de especialistas en la retina para evaluar estos pacientes que ninguno ha tenido unos cambios degenerativos, que todos fueron con miopía alta, no con una miopía patológica, digamos, para que pasen en la fase de incluir estos pacientes según nuestros criterios de selección. Este equipo de oftalmólogos está dirigido por Dr. Zapata, que es el otro director de la tesis, pero hoy no está porque haciendo su trabajo en Quedatón. Bueno, todos los ojos excluidos del estudio fue por una de estas causas: alteración del área macular, no tenían fijación central o no había cooperación con nosotros. Luego, la anotación de los resultados en nuestra tabla para hacer el análisis al final y tener los resultados. Contamos con la aprobación del Comité Ético del Hospital Universitario Mutua de Tarrasa.